Bienvenidos a la siguiente sesión de su curso de Swing Trading, Micro Swing por parte de la Universidad de Trading. Para hoy vamos a estar trabajando cómo calcular, por ejemplo, precio y tiempo para una operación swing. Vamos a encontrar, por ejemplo, en TradingView un tipo de herramienta muy, pero muy interesante que se llama rango de fecha y precio. Con esta herramienta lo que vamos a hacer es, digamos, medir los movimientos que se generan a partir, por ejemplo, de resistencias hasta un siguiente punto. Es simple. Entonces medimos y acá encontramos, por ejemplo, un 10.35% en 13 barras 20 días. Es decir, que subió 3.41 dólares en 13 sesiones de trading, pero 20 días calendario. Vamos a elevarlo un poquito más y ahí podemos tener exacto. Entonces, por ejemplo, ya con esta medida, esta misma medida la llevamos, por ejemplo, a la siguiente resistencia que se genera y medimos, por ejemplo, lo que podía llegar a suceder. En este punto, vamos a ver, arreglemos bien la medida, digamos que comenzamos aquí y el punto, bueno, entonces ya lo teníamos como 13 barras, exacto, listo. Entonces fíjense, en el momento en que supera la siguiente resistencia, nosotros ya tenemos una referencia, porque la referencia que ya tenemos nos indica, por ejemplo, que en 13 barras, 19 días de trading, el precio podría alcanzar un 9.26%, habiendo medido la resistencia anterior. Eso nos dice que podemos, por ejemplo, desde que rompe la resistencia, tener en cuenta esa cantidad de días y esa cantidad de porcentaje. Entonces, por ejemplo, aquí lo hizo en menos tiempo, porque cuando lo hizo, solo fueron 8 barras, 12 días de trading para un 9.19%. Pero esta misma medida la podemos llevar a la siguiente resistencia. Veamos, cuando la cruza aquí, esta nos da 3.36 dólares para 8.26% y el porcentaje sigue decreciendo porque el precio de la acción ahora es más alto que antes. Entonces, eso hace que los porcentajes sean menores. Entonces, eso es muy importante. Y aquí, por ejemplo, este tuvo un fallo, este no funcionó igual, pero lo podemos proyectar, por ejemplo, a la siguiente ruptura de resistencia, por ejemplo, y básicamente el precio hace un movimiento similar en dólares, estamos hablando en dólares, pero el porcentaje es menor y este lo alcanzó en menor tiempo. Aquí, por ejemplo, en tan solo 3 barras, 2 días, básicamente alcanza el movimiento, pero es una forma de proyectar el precio y el tiempo que puede alcanzar para llegar a esos niveles. Entonces, basándonos en eso, vemos que hay una ruptura de resistencia, que es lo más importante. Aquí tenemos la ruptura de la resistencia y vamos analizando los diferentes puntos que se van dando en nuevas resistencias y con eso ya podemos comenzar a hacer, por ejemplo, las mediciones y seguro que nos va a ir mucho mejor cuando comenzamos a hacer esas mediciones. Aquí por lo menos este swing funciona muy bien, el siguiente swing funciona muy bien, el siguiente se queda porque se quedó lateral, pero lo podemos proyectar de la misma manera para el siguiente intento, porque el siguiente intento simplemente la proyección que tuvimos anteriormente
se puede manejar acá en esta parte y se van a dar cuenta que funciona muy bien. Por ejemplo, la ruptura fue aquí de 10.41%. Si yo la llevo al siguiente punto, fíjese que básicamente en tan solo 2 días me da el movimiento. Y eso es súper importante. Y en la siguiente ruptura de resistencia, que básicamente comienza ahí, también me genera el movimiento similar a los puntos anteriores. Fíjense, rompe la resistencia e incluso me da más de la proyección anterior, pero más o menos los mismos días. Dependiendo del momento de la entrada que yo haya querido tomar, eso me va generando el posible movimiento o target. Bueno, entonces ya vimos, por ejemplo, las diferentes proyecciones que el precio puede llegar a tener en dichos niveles, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede y cómo se da la situación. Bien. Bueno, entonces aquí tenemos en los ejemplos que hemos visto, digamos, en el momento que se hace la ruptura. Está bastante interesante medir los rangos de fecha y precio, ¿no? Entonces, es muy bueno. Y por ejemplo, si queremos proyectar un movimiento más adelante, por ejemplo, la línea de tendencia. Digamos que estamos viendo una línea de tendencia como esta, que esto hace parte de las formaciones y momentos de entrada. Nosotros podemos proyectar, por ejemplo, el tiempo que duró la jornada completamente anterior en alcanzar un movimiento. Por ejemplo, el movimiento de salida de esta resistencia ha durado 8 días para lograrse, por ejemplo. Entonces, un 26%. Si yo proyecto esto hasta aquí, el precio no me alcanza a dar el 26%, pero la proyección, por ejemplo, de movimiento sí se da, solo que le lleva mayor tiempo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque no estamos saliendo de una resistencia, como por ejemplo aquí. Eso también es súper importante, porque esta es una resistencia que tenemos súper fuerte después de hacer consolidación, después de hacer un nuevo mínimo, incluso un nuevo mínimo con divergencia. Aquí la divergencia está muy marcada en el nuevo mínimo. Eso ya también lo aprendimos en clases anteriores, que ahí estaba la divergencia muy marcada. Miren, en el nuevo mínimo hace una gran divergencia con el RSI
y el movimiento comienza a ascender y rompe la resistencia. Y mire todo lo que avanzó. Yo vengo y proyecto ese movimiento acá, pero teniendo en cuenta que no estoy rompiendo resistencia, sino que voy a buscar un nuevo mínimo, debo ser prudente y tener más tiempo para dicho movimiento. Por ejemplo, ese movimiento hacia la zona de resistencia le llevó 14 barras, 21 días, pero fue un 29% de avance interesante, ¿sí? Esa es una de las situaciones que estamos viendo acá en el movimiento cuando sale, por ejemplo, de una formación o una línea de tendencia de los altos cada vez más bajos. Eso nos ayuda a proyectar muy, pero muy bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, esta es una de las formas que tenemos para que el precio se pueda proyectar, ¿ya? Así como lo hemos venido analizando. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos una semirrecta horizontal. Ahí está. Y la proyección de movimiento que hemos tenido nos dice, por ejemplo, que 14 días aproximadamente, veamos, aquí tenemos 14 días para un 20%. Es similar a la que habíamos visto anteriormente. Entonces, los patrones se repiten, ¿sí? Entonces, esta es una manera de medirlo por ejemplo, en TradingView. Cuando no tenemos otras herramientas, en TradingView se puede manejar muy bien. ¿Cómo se maneja, por ejemplo, en Thinkorswim? Que es una de las preguntas habituales. Aquí es mucho más, digamos, fácil porque nos dan muchas herramientas. Se puede medir, por ejemplo, semanal o mensual, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que mueve habitualmente en una semana. El ATR, que nos muestra lo que mueve en una semana, nos dice que en una semana, por ejemplo, se mueve 12.33 dólares. Pero vamos específicamente al caso de Micron para que podamos comparar según lo que hemos estado analizando. Con Micron nos dice que semanalmente se mueve 4.35 dólares. Entonces, por ejemplo, teniendo en cuenta la resistencia en 61.31, nosotros podemos manejar a partir de aquí con esta herramienta de línea. Podemos simplemente proyectar. Vamos a ver si lo podemos ampliar para que se vea mucho mejor. Entonces, a partir, veamos, bajemos un poco el precio. Entonces, a partir de 61.22, que es cuando rompe la resistencia, dice que por semana son 4.35. Entonces, eso quiere decir que si yo me proyecto a 3 semanas, es decir, desde este punto, estas serían 3 semanas, ahí dice 4 barras, pero es porque tengo el cursor un poco más afuera de la barra inicial. Puede mover 12 dólares. Y eso coincide con el ATR. El ATR dice 4.35. Si lo multiplicas por 3, te da 12 dólares. Y eso da un 19.84%. O sea que en 3 semanas puede moverse 12 dólares. Y es lo que está mostrando. Cuando rompe la resistencia, claro está, que es lo que estamos tratando de analizar. Cuando no tenemos ATR o no tenemos estas herramientas, bueno, se puede hacer lo siguiente, que también es válido. Por ejemplo, quitamos un indicador, vamos a quitar un indicador y agregamos el ATR, rango verdadero medio. El ATR en realidad es una línea, ¿sí?
una línea que va mostrando qué es lo que tanto se mueve y simplemente nos pasamos a la semana, veamos, y estando en la semana, él nos va a dar un valor. Ese valor es 4.36. Si vamos aquí a la etiqueta que tenemos en Thinkorswim, porque esto es una etiqueta, es un script, dice 4.35%, 4.35 dólares. O sea que es el mismo valor que tenemos en TradingView. Entonces, con esa información, sabiendo que se está moviendo eso, pues al romper la resistencia, básicamente lo que hacemos es medir, ¿cierto? Según como lo hicimos aquí. Veamos cuando rompió la resistencia aquí en 60.87. Entonces decimos, en 3 semanas puede mover 12 dólares según su ATR. Y lo medimos con la herramienta que ya conocemos. Entonces medimos aquí. Vamos a 3 semanas. Aquí están las 3 barras. Y nos ubicamos donde dice 12, 12.20, 12.25. O sea que este movimiento se pudo haber proyectado utilizando el ATR de TradingView. El valor que tenga la línea es el que vamos a utilizar para la proyección. Y esta proyección nos decía que al romper la resistencia, en 3 semanas podía mover 12 dólares. Bien, entonces es sencillo. Entonces, si tienen Thinkorswim, pues esto es un script que se maneja en la Universidad de Trading, pero si no lo tiene, de todas maneras es muy sencillo. Vamos acá a la watch list que tengan. Simplemente vamos a darle, veamos, para que quede bien explicado. Vamos aquí a Customize y agregamos el valor ATR. Vamos a agregarlo. Ahí está. Podemos quitar alguno de estos valores para que nos dé mayor espacio. Y le damos OK. Y aquí debería aparecer un valor numérico. Muchas veces el valor no aparece porque tiene que calcularse. Entonces no siempre va a salir, pero debería estar un número y ese número es este mismo que dice 435. Es lo que debería funcionar ahí. Pero para que salga, por ejemplo, semanal, al darle Customize, veamos, debemos asegurarnos que sea semanal. Entonces colocamos week, OK, y en week nos debe dar el valor 4.35. Ya, solo que en este momento no lo está calculando. Eso suele pasar, pero en cualquier momento salen los valores. Y el valor diario en este momento es de 1.94 dólares de movimiento habitualmente. Para tenerlo en diario, entonces vamos aquí, Customize, y en vez de semanal, lo ponemos en diario. OK. Y aquí debe darnos el valor diario. Entonces, esta etiqueta que fue creada aquí en la Universidad de Trading, gracias a David, que nos colaboró creo que con una de las etiquetas, se generaron las demás, ¿no? Creo que él tenía la diaria y nosotros agregamos lo que fue la semanal y la mensual. Porque aquí ya tenemos, por ejemplo, el valor diario, el valor semanal y el valor mensual. Y así podemos hacer una medición, ¿cierto? De lo que podría llegar a mover, lo que podría llegar a suceder en una semana o en un mes. Pero si no la tienen, no hay ningún problema. Aquí en Thinkorswim y en TradingView podemos trabajarla. En TradingView
la sacamos aquí como ATR. Sabemos que esta línea es un valor con el que vamos a trabajar. Cuando está muy alta, por ejemplo en 608, es porque los valores que ha movido han sido muy altos. Ahora que está en 4, quiere decir que los 14 días anteriores se ha movido en promedio, o 14 semanas anteriores, 4.36. Si me paso a diario, en diario me va a dar un valor diferente. En este momento el valor me dice que en los últimos 14 días el precio de esta acción se ha movido 1.94. Eso es lo que me dice. Entonces el ATR se convierte en una herramienta de gran ayuda, ¿cierto? Para la consecución de una proyección, que eso es lo que estamos tratando de analizar. Y esto aplica a cualquier otra compañía, ¿no? Lo importante es que nosotros veamos cuál ha sido, por ejemplo, la proyección en las rupturas de las diferentes resistencias, por ejemplo. Eso es lo que debemos analizar. Cuando rompe, por ejemplo, una resistencia, ¿qué tanto logra avanzar? Por ejemplo, al romper esa resistencia que estuvo bastante fuerte, el caso de AMD, entonces podemos medir el primer impulso, el segundo impulso o hasta el último y asimismo poder medir los siguientes posibles movimientos, las siguientes rupturas. Se pueden apoyar directamente, por ejemplo, con el ATR. El ATR diario de AMD está en 2.91. El ATR, por ejemplo, semanal, ¿sí? Semanal de AMD está en $7. O sea que si yo proyecto una semana, ¿cierto? De $7 al momento de que haga la ruptura, pues ya yo tengo hacia dónde me puede llevar, ¿no? Es lo que me está diciendo esto. Tengo que mover, por ejemplo, $7. $7, que sería por aquí, más o menos ahí. $7. O sea que esta sería la siguiente proyección de una semana en el que el precio haga la ruptura, por ejemplo, basándonos en el ATR que tenemos acá, que tiene un valor de 6.85, 6.91. O sea que tenemos que incluso bajarlo un poquito, que está muy alto. Ahí, por ejemplo, 6.82. O sea que el siguiente movimiento nos podría llevar, por ejemplo, a 103. ¿Ya? Ese sería aproximadamente el movimiento que podría estar generando al romper ese nivel. Eso para una semana. Pero si la proyección es similar a la anterior, fíjense que nos dio, por ejemplo, en 3 semanas, nos dio $26.90 en tan solo 3 semanas. Si eso llegara a suceder, entonces en 3 semanas, aquí estaríamos aproximadamente llegando hasta $120. Ese es un posible movimiento de ruptura. Si ustedes se dan cuenta, pues ya lo hizo, rompió ahí en la resistencia, hizo consolidación y está en cualquier momento a punto de romper. Si se llega a dar el movimiento, ya ustedes saben que para 3 semanas de continuación podría llegar hasta esa zona, ¿ya? Eso es lo que podría llegar a suceder. De lo contrario, pues simplemente retrocesos, ¿no? Los retrocesos se calculan con los posibles soportes o las promedios móviles diarios en este caso. Pero aquí estamos trabajando a semanas, calculando los posibles precios y el tiempo de acuerdo, por ejemplo, al ATR, que es lo que ha venido moviéndose semana tras semana durante 14 semanas atrás.
Entonces, tanto en TradingView como en Thinkorswim, yo puedo hacer la misma medición, ¿no? Solo que pues aquí tenemos la ventaja de que con una etiqueta ya tenemos los valores. Veamos si los valores ya cargaron. En la watchlist no han cargado. Eso es completamente normal. Hay momentos en que aparecen, hay momentos en que no, pero eso no es motivo para detenerse porque simplemente lo pueden mandar a la gráfica. Si no tienen el dato, yo puedo, por ejemplo, cambiar este indicador y le agrego el ATR, lo agrego y me va a dar el valor que yo necesito. Vamos a ver. Aquí está. Entonces el valor es el 1.94 en días. En semanas, veamos, 4.34. El mismo valor que está aquí, ¿no? Aquí lo redondea a 4.35. Lo acerca a 4.35. Aquí está en 4.34.98. Así que no hay ningún problema con eso. Es lo que estamos analizando. Entonces ahí está la proyección, por ejemplo, para el caso de Micron. El caso de AMD, que es el que estamos revisando, está en 6.90 para semanas y la etiqueta dice 6.91 porque el valor ha sido redondeado. O sea que no hay motivo para detenerse en nuestros análisis, ya sea por Thinkorswim, ya sea por TradingView, podemos hacer la misma proyección. Entonces tienen la proyección de fecha y precio justo en esta herramienta, rango de fecha y precio, y le adicionamos, por ejemplo, el ATR para saber lo que va moviendo diariamente o semana tras semana, que es de pronto como lo que nosotros estamos buscando, un movimiento un poco mayor. ¿Ven? Entonces, semana tras semana nos va dando la proyección. Entonces, fíjense que en este punto, si se llega a dar el movimiento de resistencia, podríamos llegar incluso hasta zonas de 120, como lo indica aquí este gráfico. Pero para ello, debe pasar primero la marca de los 100. Y ustedes saben que estos tipos de precios son bastante interesantes. Hay muchos comentarios acerca de los precios cerrados, ¿cierto? Los múltiplos de 100, 200, 300, 400. Cuando el precio llega allí, parece como detenerse, pero también podría pasar de largo sin problemas. Ya eso depende de lo que la valorización o la valoración que tenga la compañía sobre todo eso, que es como lo más importante. Entonces, ya con estas herramientas ustedes pueden trabajar muy bien, ¿cierto? Lo que es la proyección de el precio y el tiempo para lograr un objetivo específico. Bueno, hasta aquí entonces nuestra sesión de swing trading y micro swing. Vamos a ver si hay alguna pregunta específica para este tema. Veamos si alguien tiene alguna pregunta muy específica del tema de hoy. Veamos. Bueno, parece que no hay. Entonces, hasta aquí la sesión de swing trading, micro swing